Ritmos inusuales anormales. La taquicardia es un ritmo inusual anormal. El término taquicardia significa frecuencia cardíaca rápida, que habitualmente se define como más de 100 latidos por minuto en un adulto promedio. A continuación se muestra la figura de un electrocardiograma que fue registrado en un paciente con taquicardia. Este electrocardiograma es normal, excepto que la frecuencia cardíaca que se determina por los intervalos temporales entre los complejos QRS es de aproximadamente 150 latidos por minuto en lugar de los 72 latidos por minuto normales. Algunas de las causas generales de la taquicardia incluyen el aumento de la temperatura corporal, la estimulación del corazón por los nervios simpáticos y enfermedades tóxicas del corazón. En general, la frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente 18 latidos por minuto por cada grado Celsius de aumento de la temperatura corporal, hasta una temperatura corporal de aproximadamente 40.5 grados Celsius. Más allá de este punto, se puede disminuir la frecuencia cardíaca debido a la debilidad progresiva del músculo cardíaco como consecuencia de la fiebre. Por su vez, se puede decir que la fiebre produce taquicardia. Por otro lado, la bradicardia también es un ritmo inusual anormal, puesto que el término bradicardia se refiere a una frecuencia cardíaca lenta, que habitualmente se define como menos de 60 latidos por minuto. A continuación se muestra la imagen de un paciente en el cual se encontraba estado de bradicardia. Podemos observar cómo en el intervalo QRS en el cual se mide la frecuencia cardíaca es menor a los 60 latidos por minuto normales. Ritmos anormales derivados del bloqueo de las señales cardíacas en el interior de las vías de conducción intracardíacas. Bloqueo sinusal. En casos poco frecuentes se produce bloqueo del impulso del nódulo sinusal antes de su entrada en el músculo auricular. Esto se muestra en la siguiente imagen, que muestra la interrupción súbita de las ondas P, con la consiguiente parada de las aurículas. Sin embargo, los ventrículos inician nuevo ritmo, de modo que el impulso habitualmente se origina espontáneamente en el nódulo auriculoventricular, por lo que la frecuencia del complejo QRST ventricular está enlatecida, pero por lo demás no se presentan alteraciones. En la imagen vemos el bloqueo del nódulo sinoauricular con ritmo del nódulo auriculoventricular durante el periodo del bloqueo. Bloqueo cardíaco auriculoventricular incompleto. La siguiente imagen nos muestra un electrocardiograma con prolongación del intervalo PR. En este caso, el intervalo mide aproximadamente 0,30 segundos en lugar de lo normal, que es 0,20 o menos de lo que se observa. Así, el bloqueo de primer grado se define como un retraso de la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, pero sin bloqueo real de la conducción. Bloqueo de segundo grado. Existen dos tipos de bloqueo AB de segundo grado, el tipo 1 y el Weichenbach. El bloqueo de tipo 1 se caracteriza por la prolongación progresiva del intervalo PR hasta que se pierde un latido ventricular y se sigue del reinicio del PR y de la repetición del ciclo anómalo. Un bloqueo de tipo 1 está causado casi siempre por la anomalía del nódulo AB. El bloqueo de tipo 2 suele existir un número fijo de ondas P no conducidas por cada complejo QRS. Por ejemplo, un bloqueo 2-1 implica que existen 2 ondas P por cada complejo QRS. La imagen nos muestra intervalos PR de 0,30 segundos, así como un latido ventricular fallido, como consecuencia del fallo de la conducción desde las aurículas hasta los ventrículos. Bloqueo AB completo, tercer grado. Cuando la situación que produce un deterioro de la conducción en el nódulo AB o en el haz AB es grave, se produce un bloqueo completo del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos. En esta situación, los ventrículos establecen espontáneamente su propia señal, que habitualmente se origina en el nódulo AB o en el haz AB distal al bloqueo. Por lo tanto, las ondas P se disocian de los complejos QRST, como se muestra en la siguiente imagen. Obsérvese que la frecuencia del ritmo de las aurículas de este electrocardiograma es de aproximadamente 100 latidos por minuto, mientras que la frecuencia del latido ventricular es menor de 40 por minuto. En esta imagen se observa el bloqueo auriculoventricular completo. Una extrasístole es una contracción del corazón antes del momento en que se debería haber producido una contracción normal.
Esta situación también se denomina latido prematuro, contracción prematura o latido ectópico. La mayor parte de las extrasístoles se debe a focos ectópicos en el corazón que emiten impulsos anormales en momentos inadecuados durante el ritmo cardíaco. Las posibles causas de los focos ectópicos pueden ser zonas locales de isquemia, pequeñas placas calcificadas en diferentes puntos del corazón, que éstas comprimen el músculo cardíaco adyacente de modo que algunas fibras están irritadas, o la irritación tóxica del nódulo auriculoventricular. Las extrasístoles auriculares aparecen con frecuencia en personas por lo demás sanas. De hecho, con frecuencia aparecen en atletas cuyos corazones están en una situación muy sana. Situaciones tóxicas leves que se deben a factores como tabaquismo, falta de sueño, ingestión excesiva de café, alcoholismo y consumo de algunos fármacos. Algunas extrasístoles ventriculares tienen unos efectos relativamente leves sobre la función de bomba global del corazón. Se pueden deber a factores como tabaco, falta de sueño, diversos estados tóxicos leves e incluso irritabilidad emocional. Por el contrario, muchas otras extrasístoles ventriculares se deben a impulsos parásitos o señales de reentrada que se originan alrededor de los bordes de zonas infectadas o isquémicas del corazón. Podríamos definir como taquicardia paroxística las que son alteraciones de diferentes porciones del corazón, entre ellas las auriculares, el sistema de Purkinje y los ventrículos. De manera ocasional se puede producir una descarga rítmica rápida de los impulsos que se propagan en todas las direcciones del corazón. Se piensa que este fenómeno está producido la mayoría de las veces por las vías de retroalimentación con movimientos circulares de reentrada, que restablecen una autorreexcitación repetida a nivel local. Debido al ritmo rápido del foco irritable, este foco se convierte en el nuevo marcapasos del corazón. El paroxismo habitualmente termina de una manera tan súbita como comenzó. Instantáneamente, el marcapasos del corazón se desplaza hacia el nuevo nódulo sinusal. La taquicardia paroxística con frecuencia se puede interrumpir provocando un reflejo vagal. ¿Esto qué quiere decir? Es comprimir el cuello en las regiones de los senos carotídeos, produciendo un reflejo vagal suficiente para interrumpir el paroxismo. Puede también utilizarse medicamentos antiarrítmicos para ralentizar la conducción o prolongar el periodo refractario de los tejidos cardíacos. En la taquicardia paroxística de origen auricular se muestra un aumento súbito en la frecuencia cardíaca, entre 95 y 150 latidos por minuto. En el electrocardiograma, la onda P se encuentra invertida antes de los complejos QRS, y esta onda P está superpuesta parcialmente a la onda T que le precede. Esto indica su origen auricular, pero como la onda P es anormal, nos muestra que el origen no está cerca del nódulo sinusal. La taquicardia paroxística del nódulo auriculoventricular con frecuencia se produce por un ritmo anómalo que afecta al nódulo auriculoventricular. Este se caracteriza por dar lugar a complejos QRST casi normales, pero ondas P totalmente ausentes u oscurecidas. Esta, en conjunto con las taquicardias paroxísticas auriculares, son las denominadas taquicardias supraventriculares, habitual en jóvenes y desaparece una predisposición que tenía en la adolescencia. Esta puede asustar al paciente y producir debilidad durante el suceso, pero habitualmente no produce daño permanente. La taquicardia ventricular paroxística está caracterizada por un paroxismo corto típico de esta misma. En el electrocardiograma, la taquicardia ventricular paroxística tiene un aspecto de una serie de extrasístoles ventriculares que aparecen una después de otra sin latidos normales interpuestos. La taquicardia ventricular paroxística habitualmente es una enfermedad grave por dos motivos. Primero, este tipo de taquicardia habitualmente no aparece salvo que haya una lesión isquémica considerable en los ventrículos. Y segundo, la taquicardia ventricular frecuentemente inicia la situación mortal de la fibrilación ventricular, debido a la estimulación repetida y rápida del músculo ventricular, como se analiza en la imagen que podemos observar. Fibrilación ventricular. Ventricular se refiere a las cámaras inferiores del corazón, los ventrículos izquierdo y derecho. A diferencia de las cámaras superiores, las aurículas izquierda y derecha. La fibrilación es el temblor que se produce por la contracción no coordinada de la fibra muscular. Por lo tanto, la fibrilación ventricular significa que las fibras del músculo cardíaco comienzan a temblar porque no se contraen al mismo tiempo.
Normalmente, la señal eléctrica se transmite lo suficientemente rápido para que todas las fibras musculares en los ventrículos se contraigan casi al mismo tiempo, lo que en esencia se ve como una contracción única y coordinada. Si no se contraen todas casi al mismo tiempo, no se logra mucho. Si el corazón no se contrae, sino que solo se retuerce o actúa como una bolsa de gusanos, que es en realidad la frase que se usa para describir cómo se ve, entonces puedes imaginarte que la situación es sumamente peligrosa, ya que tu cuerpo, en particular tu cerebro, no está recibiendo oxígeno fresco, lo que significa que la fibrilación ventricular puede resultar en muerte a minutos desde que se inicia. A esto se le conoce como muerte súbita cardíaca. Una de las pocas maneras de detener la fibrilación una vez que ha comenzado, a menos que se detenga por sí sola, es un estímulo eléctrico externo o desfibrilación. Esto por lo general es un choque de alta energía para despolarizar todo al mismo tiempo, o por lo menos una porción lo suficientemente grande de tejido cardíaco o una masa crítica, para permitir que el nodo sinusal o el principal marcapaso del corazón tome control una vez más. Básicamente, estamos tratando de interferir y de detener todos estos espirales de reentrada al mismo tiempo, para que el corazón se vuelva a reprogramar y volverá a bombear rítmicamente. Aleteo auricular. En la siguiente imagen observamos el aleteo auricular, que esto genera una frecuencia de contracción rápida de las aurículas, habitualmente entre 200 y 350 latidos por minuto. Las ondas P son intensas, debido a la contracción de masas semicoordinadas del músculo. Sin embargo, se debe observar en el registro que un complejo QRST solo sigue una onda P auricular una vez de cada 2 o 3 latidos de las aurículas, dando lugar a un ritmo 2-1 o 3-1. Una última alteración grave del sistema de ritmicidad-conducción del corazón es la parada cardíaca, con interrupción de todas las señales de control eléctrico del corazón, es decir, no queda ningún ritmo espontáneo. La parada cardíaca puede producirse durante la anestesia profunda, cuando puede desarrollarse una hipoxia grave debido a una respiración inadecuada. La hipoxia impide que las fibras musculares y las fibras de conducción mantengan los diferenciales de concentración de electrolitos normales a través de sus membranas, y su excitabilidad puede quedar tan afectada que incluso desaparezca la ritmicidad automática. En muchos casos de parada cardíaca por anestesia, la reanimación cardiopulmonar prolongada tiene bastante éxito en el restablecimiento de un ritmo cardíaco normal. En algunos pacientes, una miocardiopatía grave puede producir una parada cardíaca permanente o semipermanente, que puede producir la muerte. Para tratar esta enfermedad, se han utilizado con éxito impulsos eléctricos rítmicos procedentes de un marcapasos cardíaco electrónico implantado para mantener vivos a los pacientes durante meses o años.